Muy buenas noches, les saludo con el gusto de siempre. Es de verdad un privilegio saber que hay tantos médicos, internistas y de otras ramas, médicos generales, estudiantes en México y en otros países que nos acompañan como siempre los miércoles por la noche, compartiéndoles pues un tema que será, yo creo que más que interesante, también polémico. El día de hoy hablaremos de inmunoestimulantes. Todos sabemos que son un tipo de medicación o suplementación que se ha extendido su uso considerando que pueden ayudar a disminuir ya sea la frecuencia y o la gravedad de diversos cuadros clínicos en escenarios variados, como son enfermedades agudas, enfermedades crónicas, sus agudizaciones, considerando que pueden tener un efecto al reforzar el sistema inmunitario y por lo tanto poder como contener todos esos factores desencadenantes de exacerbaciones, ya sean de tipo inflamatorio o incluso de tipo infeccioso. Creo que hemos sido todos testigos de un incremento en el empleo de inmunoestimulantes, sobre todo con el inicio de la pandemia por COVID-19, pero quedan muchas dudas todavía por resolver. Entre ellas, bueno, ¿qué certeza tenemos de ese efecto inmunoestimulante en la reducción de muerte, por ejemplo? ¿Nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes o incluso pueden tener algún efecto en la duración de las crisis o de una estancia hospitalaria? ¿Puede tener alguno de ellos algún riesgo en cuanto a efectos secundarios? Y pues esto lo podríamos resumir en dos preguntas. ¿En qué ayuda? ¿Y son todos iguales? Para ello, invitamos al doctor Carlos Lenin Pliego Reyes, que nos hablará de este tema. El doctor Pliego Reyes es médico internista certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Cuenta con una subespecialidad en inmunología clínica y alergia y también está certificado por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia. Ha realizado estudios como una maestría en ciencias, cuenta con un diplomado en alta gerencia hospitalaria y actualmente, además de su práctica diaria asistencial, es profesor del posgrado en medicina interna e inmunología clínica y alergia por la UNAM y también de la licenciatura de la carrera de medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Tiene diversas publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y también es autor de libros de medicina, profesor en cursos nacionales e internacionales. Y bueno, uno de sus mayores logros es que recientemente ha concluido una impecable gestión como presidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna. ¿Y quién mejor que él como un experto en esta área para que nos hable de este tema y pues nos resuelva todas nuestras dudas en esta noche? Un gusto como siempre, doctor Carlos Lenin, gracias por acompañarnos y le escuchamos. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Medicina Interna de México y pues bueno, para participar en una de sus sesiones ordinarias. En esta ocasión, pues vamos a hablar de los inmunoestimulantes y algunos aspectos de en qué ayudan y si son o no todos iguales. No tengo ningún conflicto de interés más que el agradecimiento al Colegio de Medicina Interna de México por la invitación, en especial al doctor Faustino Morales. No tenemos patrocinio de ninguna empresa farmacéutica y no se va a promover marcas de medicamentos, estudios o equipos especiales y hablamos de nombres genéricos. ¿Qué es lo que vamos a abordar y vamos a comentar el día de hoy? Pues bueno, vamos a hablar una introducción en donde explicaremos algunos aspectos principalmente relacionados con qué son los inmunoestimulantes y el mecanismo por el cual nos defendemos contra la infección. Hablaremos posteriormente del mecanismo de acción, principalmente los lisados bacterianos y los estudios realizados. Y de acuerdo a ello, algunos beneficios de acuerdo a la evidencia clínica de los estudios que se han reportado también y algunos aspectos con respecto a las nuevas perspectivas en donde, pues bueno, haremos algunos comentarios de acuerdo a la experiencia de un servidor, así como las conclusiones de esta charla. Pues bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio.
Y pues vamos a comentar que los inmunoestimulantes pues van a funcionar como inmunomoduladores. Y estos van a ser capaces de provocar anticuerpos contra patógenos y producir respuestas inmunorreguladoras en mucosas y tejidos. Van a interactuar estos inmunomoduladores con monocitos o macrófagos, células dendríticas o células epiteliales, a través de la participación de los receptores tipo TOL y los componentes de la pared bacteriana. Estas interacciones, pues bueno, van a impulsar el desarrollo de los macrófagos, los monocitos y la activación de las células dendríticas. Y de esta forma van a generar la producción de distintas quimiosinas y citocinas específicas. Pero, ¿cuál es la diferencia con los inmunoestimulantes y cuándo surgen? Pues ya tienen bastantes años con nosotros, desde la década de los 70 surgen los lisados bacterianos y que van a ser fragmentos de bacterias obtenidos a través de una lisis mecánica, a través de forma enzimático-química, ¿sí? Y de esto, de los patógenos, obviamente. Y hay que resaltar y hacer énfasis en relación inicial de esta situación. La efectividad de los inmunoestimulantes va a depender en algunas ocasiones no solamente de la vía de administración, porque como vamos a ver posteriormente, los tenemos orales, sublinguales, ¿sí? Y sino que también por el mecanismo por el cual se obtienen estos inmunoestimulantes. De tal manera que se ha observado que muestran mayor efectividad aquellos que se obtienen por lisis mecánica, una vez que conservan una mejor estructura bacteriana y que les permite ser más inmunógenos. ¿Qué quiere decir con esto? Que a final de cuentas van a generar una mejor respuesta inmunológica. Y todos nos hemos enfrentado en la consulta y los pacientes generalmente llegan y nos hacen referencia de que se enferman frecuentemente, que si no les damos algún tipo de vitamina o algún medicamento que pueda incrementar su sistema inmunológico. Pues bueno, de eso vamos a hablar. Y la principal causa por el cual se usan los inmunoestimulantes y el cual el médico los prescribe y el paciente los solicita, pues bueno, son las infecciones del tracto respiratorio. Y esto está dado ¿por qué? Pues porque obviamente son las causas más comunes de las enfermedades que aquejan a la población en general, que tienen una relación o un incremento con la morbilidad y la mortalidad y sobre todo en pacientes susceptibles. Y algo bien importante, el costo económico y como una de las principales causas de ausentismo escolar y también laboral. Pero por otro lado, también tenemos otro tipo de infecciones, como son las del tracto de infección, del tracto urinario. De tal forma que, pues bueno, también hablaremos qué es lo que sucede y qué es lo que acontece en estos dos aparatos de nuestro organismo. Bien, las infecciones respiratorias recurrentes, y que es una de las principales causas por las cuales los pacientes nos solicitan inmunoestimulantes, pues están dadas por un imbalance que sucede entre la capacidad patogénica del microorganismo y la eficacia de los factores inmunológicos específicos y también inespecíficos al momento de la exposición. Pero por otro lado, también se ha demostrado que existen factores ambientales y principalmente, y a lo cual no estamos exentos, pues todos los que vivimos en la Ciudad de México, pues factores como el smog, la contaminación y los elementos químicos que van a tener alguna alteración y disrupción en las mucosas respiratorias y que esto nos va a hacer más susceptibles a las infecciones. Las infecciones respiratorias recurrentes, por lo general, mencionamos que son aquellos pacientes que se presentan hasta más de 4 infecciones por año. Entonces, pues bueno, a final de cuentas son la razón principal por la cual, como mencioné, el médico prescribe inmunoestimulantes y sobre todo el paciente solicita algún tipo de fármaco para el cual pudiera ayudar a mejorar sus defensas. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando nos enfrentamos a un microorganismo? Pues bueno, vamos a tener una respuesta de la inmunidad innata.
¿Qué es lo que hace la inmunidad innata? Pues bueno, va a reconocer microorganismos a través del reconocimiento de receptores de patrones o los famosos PRR. Estos son receptores específicos de los componentes moleculares de los microorganismos y que no son realizados por el huésped, es decir, una vez que nos enfrentamos a un microorganismo, es algo distinto y el huésped lo identifica porque el huésped no lo produce. De tal manera que los genes que codifican estos receptores van a ser transmitidos genéticamente y que en conjunto con otros componentes del sistema inmunológico han sido modificados gradualmente y que es lo que conocemos y como lo que conocemos de la selección natural. La exposición previa es muy importante conocer que la exposición previa a distintos gérmenes, no solamente a través de un proceso infeccioso, sino también a través de lipopolisacáridos de las bacterias o bien de esta condición de los inmunoestimulantes, va a generar la respuesta de la respuesta innata. Y es lo que actualmente conocemos bajo el concepto de la inmunidad entrenada. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema innato está entrenado epigenéticamente para dar una mejor respuesta al proceso de infección inicial. De tal manera que, pues bueno, los componentes moleculares de los microorganismos reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, pues bueno, se denominan lo que son el patrón molecular asociado a patógenos o los famosos PAMPs y el patrón molecular asociado a daño. De tal manera que, pues bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que va a reconocer un microorganismo que nos está invadiendo? Y los patrones moleculares asociados a daño o DAMS va a hacer referencia al daño que se genera en el tejido o en la mucosa y que también lo identifica el sistema inmunológico. Y como les había mencionado, es muy importante este factor o este concepto de la inmunidad entrenada, una vez que esta respuesta innata va a ser mejorada por la exposición previa a través de distintos factores como las infecciones o bien inmunoestimulantes y algo bien importante y que ha sido elemental para la supervivencia del ser humano, pues la inmunización o la vacunación. ¿Qué es lo que sucede? Y una vez que también pues nos infectamos o nos invade un microorganismo, pues bueno, estos van a ser identificados por los receptores transmembrana que son los receptores tipo TOR. De estos se han identificado 10 receptores tipo TOR y que están asociados a la expresión, por ejemplo, de la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Esto qué es lo que sucede? Pues bueno, que obviamente al reconocer a estos microorganismos, lo que va a suceder es va a haber una liberación de estas interleucinas proinflamatorias y va a empezar el mecanismo de defensa del microorganismo. De tal forma que se ha visto que la deficiencia del receptor tipo TOL3 se ha asociado a mayor severidad de procesos virales como lo es el herpes simple y la encefalitis. Y por otro lado, el receptor tipo TOL3, 4, 7, 8 y 9 están asociados a la inmunidad antiviral ante la producción de interferón. ¿Qué es lo que sucede y qué nos defiende de las infecciones? Pues obviamente las células B, que todos contenemos con ellas, ¿sí? O todos vivimos con ellas, y estas células B lo que hacen es un reconocimiento de antígenos y van a producir anticuerpos contra estos antígenos. Es la famosa inmunidad adquirida. Las células TCD8 citotóxicas que van a generar lisis celular, pero además algo bien importante, las famosas células CD8 de memoria, entrenadas por la exposición previa. Las células T reguladoras o células supresoras que van a secretar interleucina D10 y el factor de crecimiento transformante beta y que van a tener una relación con la disrupción en la presentación de antígenos a través o por medio de la célula dendrítica. Nuestra célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno profesional y que está o que genera una asociación directa entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, de tal forma que la célula dendrítica activa la célula T y la célula B.
Por otro lado, y algo bien importante, y en algunos inmunoestimulantes se ha asociado su relación con las células T gamma delta, que van a ser linfocitos epiteliales y que nos van a defender en estos sitios a través de la producción de mediadores proinflamatorios como el interferón gamma y la interleucina 17. Y obviamente las células TCD4, sí, que van a tener una principal función en la activación del perfil TH1 de la inmunidad o inflamatorio a través de la activación de las células TCD8, que van a ser sumamente importantes para la formación de células T de memoria y que van a estar también involucradas en el cambio de isotipo del perfil TH2. También van a producir TH17 con la finalidad de proteger de forma extracelular contra infecciones micóticas y bacterianas. Y este elemento es sumamente importante en los inmunoestimulantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo y cuando platiquemos de las nuevas perspectivas, hablan en relación a que si mantienes las alarminas activadas, lo que va a suceder es que si tú entrenas tu inmunidad innata, puedes generar no solamente una inmunidad mejorada contra bacterias, sino también contra hongos y virus. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente una vez que nos infectamos o que nos enfrentamos a un microorganismo, pues va a haber una respuesta inmediata de la inmunidad innata que va a generar una alteración en las barreras epiteliales. Y de aquí es de suma importancia, de acuerdo a las nuevas perspectivas de los inmunoestimulantes, cómo pueden llegar a generar una integridad de las barreras epiteliales. Pero como mencionamos, pues bueno, también lo que es la activación o la coordinación con los elementos celulares de la inmunidad innata, y por otro lado, esto nos dé también una respuesta de la inmunidad adquirida, que como sabemos, pues esto va a llevar mayor tiempo, sin embargo, es más específica. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los lisados bacterianos, que son los principales inmunoestimulantes? Pues bueno, los lisados bacterianos van a ser mezclas de fragmentos bacterianos que van a ser obtenidos, como había mencionado, mecánicamente, eh, liofilizados o por elementos químicos. Y aquí cabe mencionar que los obtenidos mecánicamente permiten mejor conservación de la estructura bacteriana, es decir, son más inmunógenos una vez que conservan mayor la proteína y como tal pues identifique el antígeno. Esto también tiene relevancia una vez que estos lisados no alteran la estructura de los antígenos, tienen mayor capacidad inmunogénica y tienen una inmunoestimulación específica. Bien. ¿Qué es lo que sucede y cómo actúan estos inmunoestimulantes? Pues obviamente deben de tener una interacción con el sistema inmune innato y adquirido. ¿Y qué es lo que hacen en el sistema inmune innato en forma general todos los inmunoestimulantes? Tienen una transmisión de señales a través de lo que dijimos de los receptores tipo TOR, aumenta la quimiotaxis y la actividad citotóxica de los fagocitos y aumenta la actividad de las células natural killer, así como de las células dendríticas. Y en relación al sistema inmune adquirido, pues aumenta la concentración de inmunoglobulinas y específicamente de acuerdo a cada inmunoestimulante, inmunoglobulina A a inmunoglobulina M. Aumenta la actividad de las células T, así como la activación de células B y mayor actividad de las células T reguladoras. ¿Cómo hacen estas funciones los lisados bacterianos? Pues bueno, obviamente activan las células dendríticas, generan un incremento en la expresión molecular de moléculas coestimulatorias CD80, CD83 y tienen una activación más eficiente de las células T contra los antígenos bacterianos. Y por otro lado, a través de la expresión del receptor de alta afinidad interleucina 2 de los linfocitos, va a promover el incremento de ciertas interleucinas como la 2, la 10, la 12 y el interferón gamma. Perdón. De forma general, estos lisados bacterianos es lo que van a dar este tipo de respuesta o de inmunoestimulación. Tienen una acción sobre el sistema linfoide asociado a mucosas, recordemos
que pues bueno, es el principal sitio de choque, las mucosas, ¿sí? De tal manera que uno de los principios que se ha comentado, que por el cual ejerce su efecto inmunoprotector, los inmunoestimulantes, es por la acción sobre el sistema linfoide. De tal manera que este sistema linfoide que está asociado a mucosa y con ello genera una protección que se genera a través de la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A, que es llamada también la inmunoglobulina de las mucosas, que tiene un poder bacteriostático y neutralizante de toxinas. Bien, de tal forma, y entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es la evidencia como tal? ¿Cuáles son los estudios realizados? Pues bueno, los lisados bacterianos tienen un consenso cada vez mayor de su uso en la práctica clínica. Están asociados positivamente en la prevención de infecciones del tracto respiratorio, en donde más se han publicado los estudios en relación a la efectividad de estos inmunoestimulantes. Y es de lo que me voy a permitir hablar en los siguientes minutos en relación a la actividad que tienen estos lisados bacterianos en relación a lo que son los procesos infecciosos de la vía respiratoria. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos y los primeros estudios de los que voy a hablar y donde más se ha estudiado y más se ha descrito, pues bueno, que en muchas ocasiones genera mayor preocupación, pero los internistas vemos desde el adulto, niño, al abuelito y a los papás de los niños, pues ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, en este reporte, en este metaanálisis, sí, se consideró como principal objetivo determinar la eficacia y seguridad de los inmunoestimulantes para prevenir las infecciones respiratorias agudas en los niños. Se incluyeron ensayos clínicos controlados, 35 ensayos, de los cuales se contabilizaron hasta 4.060 pacientes, y a lo que concluyeron pues, fue una reducción en el número de infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, no existe una diferencia en los efectos adversos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente consideraron que todos los inmunoestimulantes tienen un buen nivel de protección y sobre todo no muestran efectos adversos. Algunos de los efectos adversos y que se da dentro de todos los inmunoestimulantes principalmente son malestares de dispepsia, algunas veces con náusea o algún tipo de malestar gastrointestinal, sí, principalmente. Y pues bueno, ¿qué es lo que concluyeron en esta metaanálisis? Que el uso de los inmunoestimulantes reduce en un 40%, específicamente en el 41.21% de los pacientes que tienen infección, que presentan o reducción en las infecciones respiratorias agudas en niños susceptibles. ¿Y qué hace referencia a esto? Principalmente en aquellos niños que tienen infecciones respiratorias de repetición. Entonces, pues bueno, este ya es un estudio que lleva algunos años presente y que, pues bueno, sigue siendo vigente la efectividad de los inmunoestimulantes. Por otro lado, se han hecho estudios, por ejemplo, en niños con alergia, ¿sí? En donde se trataba de buscar cuál era la efectividad que presentaban los inmunoestimulantes, ¿sí? En este caso específicamente el izado bacteriano mecánico polivalente, en donde, pues bueno, se demostró que sí hubo una disminución de los síntomas nasales, sí representado estadísticamente. Hubo disminución de síntomas oculares. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en los niños con rinoconjuntivitis alérgica. Hubo un incremento en el flujo nasal, no en el escurrimiento, sino en la cantidad de aire que entra, sí, en los pacientes, y se concluyó que el uso del izado polivalente mecánico bacteriano en los niños con rinitis alérgica podría reducir la severidad de los síntomas. Entonces, pues bueno, este es otro de los estudios que a final de cuentas, pues reportaron algún tipo de beneficio con el uso de estos inmunoestimulantes. Sin embargo, vino un estudio posterior en el cual, pues bueno, el objetivo era determinar la efectividad y seguridad de los inmunoestimulantes, en donde reclutaron estudios, sí, o analizaron estudios que iban desde 1965 hasta el 2022, de los cuales se encontraron 72 estudios que incluyeron a 12.229 niños. ¿Qué es lo que nuevamente reportaron? Ciertamente una reducción de las infecciones respiratorias con los lisados bacterianos,
solamente 14 estudios reportaron efectos adversos y como bien mencioné, ninguno de ellos de severidad. Generalmente dispepsia, náusea, principalmente, y distensión abdominal, ¿sí? Y sin embargo, mencionaron y concluyen los autores de esta revisión, es que se requiere mayor número de estudios para identificar el perfil de eficacia y seguridad. ¿Por qué razón? Porque en algunas ocasiones los estudios a los cuales analizaron no tenían un valor estadístico consistente que recomendara completamente los inmunoestimulantes. Bien. Tenemos otro estudio en el cual dice que determinaban o deseaban evaluar la eficacia de la terapia del lisado bacteriano mecánico polivalente en pacientes con rinitis alérgica estacional y cuál era el efecto sobre los cambios en nivel de las células T gamma delta y citotóxicas. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ya empezaron a realizar estudios en relación a lo que es inmunología básica y la expresión de elementos moleculares, que es lo que no se había hecho previamente. Y pues bueno, aquí a final de cuentas se asignaron 50 niños de forma aleatoria al grupo de este lisado bacteriano o a un grupo placebo. La gravedad de los síntomas se evaluó directamente mediante la puntuación de síntomas nasales y la escala visual análoga, y se midió también el flujo inspiratorio nasal máximo y se recolectó sangre periférica para el análisis inmunológico de estas células T. ¿Qué es lo que encontraron en este estudio? Pues bueno, que a final de cuentas, aquellos pacientes que fueron integrados en el grupo de lisado bacteriano mecánico polivalente, la gravedad de los síntomas nasales mejoró. Sí tuvo un impacto significativamente mejor en estos pacientes que recibieron el tratamiento. Sin embargo, por otro lado, no encontraron los grupos diferencias significativas en relación al flujo inspiratorio nasal, del cual realizaron en este grupo de estudio. Y por otro lado, tampoco hubo cambios estadísticamente significativos en variables inmunes. ¿Qué quiere decir? Que analizaron al principio los niveles de estas células T citotóxicas y gamma delta y encontraron que solamente había una asociación entre la expresión de este perfil celular y la severidad de los síntomas. Sin embargo, no encontraron una modificación con la intervención del tratamiento. Entonces, nuevamente, dentro de la discusión de este estudio, pues mencionan, tenemos que hacer más estudios de inmunología básica. Bien. Otro estudio, sí, que también encontramos, pues bueno, es el tratamiento, sí, con lisados bacterianos que mejora el control en pacientes con enfermedades alérgicas. Aquí ya en este estudio, en este reporte, pues a final de cuentas encontraron o hicieron una recopilación de 19 estudios en donde, pues bueno, se demostró que a través del uso de los lisados bacterianos, los pacientes mejoraban los síntomas de alergia hasta en un 24%. Y también se estudió o se vio o reportó los pacientes que tenían asma y se encontró una mejoría de hasta el 22%. Y también en estos estudios que se recopilaron, pues bueno, reportaron un incremento en los niveles de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina G, de linfocitos T y de citocinas proinflamatorias como el interferón gamma, la interleucina 2 y la interleucina 2. Y a final de cuentas aquí también concluyeron que no encontraron diferencias en los efectos adversos en los distintos inmunoestimulantes, de tal manera que pueden considerar y se pueden considerar elementos bastante seguros y con pobre o nulos efectos adversos tras su administración. Bien. ¿Y qué con respecto a los pacientes adultos y algunos de los estudios que han reportado? Pues bueno, el valor, y aquí en este estudio, de agregar un lisado bacteriano mecánico polivalente a la terapia de pacientes con EPOC bajo un tratamiento regular a base de salmeterol fluticasona, ¿sí? De tal manera que, pues bueno, este ya es estudio que lleva varios años, todavía no estaba implementada la triple terapia para pacientes con EPOC, y pues a final de cuentas se encontraron que después de administrar este lisado bacteriano durante 3 meses,
los primeros 10 días de cada mes, pues redujo de forma significativa el número de exacerbaciones por pacientes por año. También se comentó, aunque fue discreta, que los pacientes con EPOC que recibieron el tratamiento con inmunoestimulantes, pues tuvo un menor uso de esteroides durante las exacerbaciones, así como un menor número de hospitalizaciones. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues bueno, a final de cuentas, los autores comentan que es de suma importancia este estudio ante haber demostrado que disminuyó el número de hospitalizaciones y redujo el número de exacerbaciones. ¿Por qué razón? Pues porque, como sabemos, el paciente con EPOC en cada exacerbación pierde capacidad pulmonar. Entonces, pues bueno, ellos concluyeron que en un momento dado sí tiene un beneficio el adicionar un lisado bacteriano o inmunoestimulante en los pacientes con EPOC. Bien. Sin embargo, pues bueno, en otra revisión que se hizo con respecto al uso de lo que son los inmunoestimulantes en pacientes con EPOC, pues bueno, aquí se encontró, sí, una revisión de 36 estudios con 6,192 participantes, en donde a los pacientes con EPOC se les dio un tratamiento durante 6 meses y pues encontraron una probabilidad ligeramente mayor de no sufrir exacerbaciones. Sin embargo, ellos mismos hacen la revisión y dicen, existe poca o ninguna diferencia en la mortalidad por todas las causas. ¿Por qué razón? Porque dicen que a final de cuentas no definieron exactamente las causas de muerte en los pacientes por EPOC o si se asociaron o no a problemas respiratorios. Se menciona en esta revisión pues que sí existe una pequeña mejoría en la calidad de vida y que existe una reducción en la probabilidad de sufrir una exacerbación y reducción moderada en la necesidad de antibióticos. Y finalmente, que son seguros y bien tolerados. Y nuevamente pues los autores comentan que es de suma importancia el uso de los inmunoestimulantes en pacientes con una enfermedad crónica a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque pueden tener cierto beneficio en las exacerbaciones y que probablemente reduzca el número las dosis o el uso de antibióticos en las exacerbaciones, así como también el uso de esteroides. Bien, y ya específicamente hablando de los inmunoestimulantes y de los que tenemos con mayor frecuencia en nuestro medio, ¿sí? Tenemos el OM85. Este va a hacer referencia a un producto liofilizado de cepas de patógenos bacterianos comunes del tracto respiratorio. Y pues bueno, estos son los elementos que contienen Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, viridans y Moraxella catarrhalis. Las bacterias que más frecuentemente se asocian a procesos infecciosos bacterianos, tanto en el niño como en el adulto. ¿Y qué es lo que dice la evidencia de acuerdo a esta revisión que se hizo en el presente año en relación a los inmunoestimulantes? Pues bueno, dicen que este elemento, el OM85, pues redujo las infecciones respiratorias en pacientes con rinitis alérgica y asma, así como un EPOC, ¿sí? También, pues bueno, de forma general, las infecciones respiratorias superiores recurrentes. Se ha demostrado que con este inmunoestimulante se incrementaron los niveles de IgA secretora y el metaanálisis demostró reducir significativamente las exacerbaciones de EPOC y los días de tratamiento con antibióticos. También tenemos que, pues bueno, está considerado el uso de este inmunoestimulante OM85, ¿sí? En relación a condiciones de rinosinusitis crónica con un nivel de evidencia 1B de acuerdo al documento de posicionamiento europeo sobre la rinosinusitis y los pólipos nasales. De tal manera que ellos apoyan el uso de OM85 para pacientes con rinosinusitis crónica. ¿Sí? También se ha demostrado una reducción hasta en un 20% de recurrencias en los pacientes portadores de dermatitis atópica y pues bueno, estudios in vitro explicaron que puede regular a la baja la expresión del receptor del SARS-CoV-2
por lo cual tuvo mucha difusión durante la pandemia. Sin embargo, fueron estudios que se realizaron in vitro y que pues obviamente también en esta revisión se hizo la aclaración que pues bueno, nuevamente necesitamos estudios de inmunología básica y clínicos en los cuales pues demuestran la efectividad como tal para combatir este padecimiento viral. Tenemos otro tipo de lisado bacteriano y en este caso es el lisado bacteriano mecánico polivalente. Este va a estar elaborado mediante el proceso mecánico. ¿Y qué le va a generar una diferencia? Pues que conserva la estructura de los antígenos bacterianos. Si ustedes ven, prácticamente tiene los mismos elementos del lisado bacteriano, ¿sí? OM85 previamente mencionado. Sin embargo, tiene 6 diferentes serotipos de Streptococcus pneumoniae. Entonces, pues bueno, son de las pequeñas diferencias que contiene con respecto al lisado bacteriano previo mencionado. Y de acuerdo a la revisión también realizada en el presente año, pues a final de cuentas dice que resulta ser más efectivo en tratar infecciones respiratorias bajas que los lisados químicos. ¿Dado por qué? Por el mayor potencial antigénico, por la estructura mecánica que contiene este lisado. Y disminuye los síntomas severos de rinitis alérgica hasta en un 61.5%. Se reporta, de acuerdo a los estudios que ha habido hasta la fecha, pues que redujo la frecuencia de exacerbación, duración y uso de antibióticos y tiempo de hospitalización en el se muestran algunos resultados que parecen bastante atractivos, que podemos utilizarlos en los pacientes que tienen exacerbaciones con EPOC. Pero también hablan y tienen estudios con respecto a la relación de la profilaxis en EPOC, ya que aminora la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de exacerbación aguda. Inhibe selectivamente los patógenos respiratorios más prevalentes por esta estructura mecánica que conservan y reduce, como en todos los lisados bacterianos, las infecciones respiratorias recurrentes. De tal manera bueno, pues bueno, han sido dentro de las condiciones y recomendaciones que se han establecido de acuerdo a la revisión hecha en el presente año. Bien, pero por otro lado, y como les había mencionado, otro de los elementos y por los cuales llegamos a utilizar estos elementos bacterianos para protección de procesos infecciosos, pues bueno, tenemos el OM89. Pues bueno, se ha recomendado como inmunoprofiláctico en mujeres con infecciones urinarias recurrentes no complicadas. Este OM89 pues contiene extractos bacterianos de 18 cepas de Escherichia coli entre uropatógenas, de tal manera que pues bueno, la Asociación Europea de Urología recomienda este lisado bacteriano como inmunoprofiláctico para las mujeres con infecciones recurrentes sin complicaciones, es decir, infecciones recurrentes no complicadas. Por otro lado, también hay estudios que se realizaron en mujeres embarazadas, en aquellos que detectaron un incremento en las infecciones durante la semana 16 y 28 de embarazo y se ha visto que con este lisado bacteriano de OM89 mejora la disuria y el uso de antibióticos también se redujo hasta el término del embarazo, es decir, se administró diariamente hasta el término del embarazo y vieron que sí disminuyó la presencia de infecciones recurrentes, mejoró la disuria y el uso de antibióticos. También, por otro lado, hay estudios con respecto a pacientes parapléjicos en donde se redujo drásticamente la recurrencia de las infecciones urinarias en comparación con el placebo. Y por otro lado, también existen reportes que tiene un efecto benéfico para el tratamiento de la cistitis recurrente en mujeres con diabetes no controlada. Y en un foro que estuvimos con respecto a geriatría, pues bueno, incluso una de las recomendaciones que de repente establecieron los expertos del ramo de pacientes geriátricos decían, sí podemos utilizar este tipo de lisados bacterianos principalmente para disminuir el uso de antibióticos en el paciente geriátrico y obviamente con ello evitar la polifarmacia. También tenemos otro tipo de concentrado bacteriano inactivado no lisado que contiene más cepas
que afectan las vías urinarias y este contiene E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Enterococos fecalis. Este se administra por vía sublingual, ¿sí? Y pues bueno, dentro de los estudios que se han encontrado es que disminuyó el riesgo de infecciones urinarias recurrentes hasta en un 90%. De tal manera que, pues bueno, obviamente es una recomendación que se establece con este inmunoestimulante, ya que disminuyó el riesgo de infecciones urinarias recurrentes y no mostró tampoco efectos adversos y disminuyó también, como lo mencioné, el uso de antibióticos. De tal manera que, pues bueno, a final de cuentas, un ensayo retrospectivo que también se hizo en el Reino Unido, únicamente de 77 mujeres, indicó que el 78% que tomaron este concentrado bacteriano diariamente durante 3 meses no tuvieron otras infecciones urinarias durante los siguientes 12 meses. Entonces, das 3 meses de tratamiento y aparentemente te hay una efectividad durante 12 meses para evitar procesos de infecciones urinarias. Bien, pero también tenemos otro tipo de inmunoestimulantes y que también se puso mucho de moda durante la pandemia por SARS-CoV-2. Y tenemos al piritimod. Este es un dipéptido químico sintético que va a provocar o que su mecanismo de acción lo asocian con la maduración de células dendríticas de la mucosa. De tal manera que pues se ha descrito que aumenta la presentación de antígenos a través de los receptores tipo TOL2 y 7 y con ello aumenta la liberación de péptidos antimicrobianos y mejora el transporte mucociliar. También se ha visto que con el uso de este dipéptido químico sintético incrementa la actividad del natural killer, aumenta los niveles de IgA en saliva e inhibe la apoptosis de tinocitos. Pero, ¿qué dice la evidencia con respecto a los estudios realizados con este inmunoestimulante? Pues bueno, que ciertamente, como todos los inmunoestimulantes, disminuyen las infecciones respiratorias superiores recurrentes en niños. Ojo, todos los inmunoestimulantes tienen un efecto benéfico en aquellos que tienen infecciones recurrentes. No tenemos estudios en niños sanos. Bien, por otro lado también, pues bueno, se ha visto que muestra un menor número de exacerbaciones y uso de antibióticos en pacientes con EPOC. Y en aquellos pacientes que presentan bronquiectasias, hicieron un estudio en el cual se redujo el número de exacerbaciones y modificó la fracción expirada de óxido nítrico y con ello de forma indirecta, pues se considera que disminuye el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Un estudio chino, también los autores Wu y Liang, evaluaron la eficacia de la combinación de piritimod junto con fexofenadina y en aquellos pacientes con urticaria crónica aparentemente tuvo una mejoría o un efecto benéfico en los pacientes con este padecimiento. Y pues bueno, también algunos reportes anecdóticos se mencionaron que acortaba el tiempo de infección para SARS-CoV-2. Sin embargo, nuevamente, pues bueno, no tienen una significancia estadística. Y bueno, algo que sin duda han escuchado y que en muchas ocasiones le dicen hasta como el inmunoestimulante mágico y que tiene múltiples beneficios, pues es el famoso factor de transferencia. Pues bueno, esto ya descrito desde 1949 por Sherwood Lawrence, descubrió que la respuesta inmunitaria se transfiere de un donante a un receptor mediante la inyección de un extracto de leucocitos de sangre periférica debido a que tiene un factor capaz de donar la inmunidad y por eso le llamó factor de transferencia. Y dentro de los estudios que se han descrito es, pues bueno, que existe aparentemente un efecto sobre la actividad de la inmunidad celular a través de la inhibición del factor transformante kappa beta, así como también del factor inhibidor de migración o MIF y el interferón gamma, que induce estas sustancias y también inhibe la expresión de citocinas del perfil TH2 y por eso en muchas ocasiones se le ha dado tanto uso en relación a padecimientos alérgicos. En una revisión que se hizo en el 2020 y por cierto de autores mexicanos, ¿por qué? Porque bueno, deben de conocer que este factor de transferencia tuvo mucho impacto, muchos estudios en la Escuela Superior de Medicina y en ciencias biológicas, sí, porque uno de sus
médicos que hablaban, perdón, investigadores que hablaban con respecto a este factor de transferencia, el doctor Sergio Estrada, pues bueno, le buscaba efectos o le encontraba efectos benéficos para distintos padecimientos. Pero bueno, dentro de los posibles efectos benéficos que podemos encontrar y que a lo mejor pudiera estar indicado, sin embargo, los autores de esta revisión que se hizo en el año 2020, pues bueno, establece que no se puede dar este inmunoestimulante. ¿Por qué? Porque las dosis no están completamente estandarizadas y varían entre cada uno de los padecimientos y obviamente no existen estudios consistentes que demuestren la efectividad. Pero bueno, que a final de cuentas los posibles efectos benéficos que se pueden tener con el uso de factor de transferencia es en infección por herpes virus, en algunos pacientes con candidiasis mucocutánea, en pacientes con dermatitis atópica y pues bueno, antes hemos tenido reportes anecdóticos del uso del factor de transferencia, pues bueno, para padecimientos de control de enfermedades parasitarias, virus y hasta cáncer. Sin embargo, pues la evidencia científica no lo recomienda el uso de este inmunoestimulante. Y bien, ¿qué es lo que tenemos con respecto a algunos estudios comparativos en relación, y eso es lo que nos hace falta, entre lisados bacterianos, ¿sí? O por ejemplo, en este caso hicieron una comparación de los lisados bacterianos con el piritimod. ¿Por qué? Porque se menciona que ambos activan las células dendríticas. Pues bueno, encontraron sorprendentemente en este estudio de inmunología básica, ¿sí? Que pues bueno, pusieron dos grupos, diferentes concentraciones de PDT-MOB, que aquí podemos ver en la imagen, y por otro lado, paciente, bueno, muestra, ¿sí? De células mononucleares y células dendríticas que se les puso el lisado bacteriano mecánico polivalente, además de un control positivo del lipopolisacárido, que obviamente el control que iba a activar cada una de las células coestimulatorias, así como la activación de células dendríticas. Y pues bueno, la investigación, ¿qué fue lo que resultó? Que el lisado bacteriano mecánico polivalente fue capaz de inducir la activación de las células dendríticas al observarse una regulación positiva de las moléculas CD40, CD80, CD86 y el HLA-DR y una expresión de nuevo de CD83 en la superficie de las células dendríticas, además de tener una mayor expresión de citocinas proinflamatorias en comparación con las distintas concentraciones de piritina. Por lo tanto, en este artículo comentado, pues bueno, dicen que las investigaciones en inmunología básica son relevantes para demostrar los mecanismos de acción de los inmunoestimulantes. Es decir, debemos de hacer más estudios de inmunología básica para realmente poder recomendar a ciencia cierta y cuáles son los mecanismos exactos de acción de estos inmunoestimulantes. Aquí tenemos, por ejemplo, otro estudio comparativo, ¿sí? De 114 pacientes, ¿sí? Entre los 19 y 77 años, en relación a lo que son dos lisados bacterianos que se administraron y que compararon cuál era la mayor efectividad entre ellos. Repito, son pocos los estudios que existen en relación al comparativo de los inmunoestimulantes y pues bueno, definieron que estos pacientes, de los 114 pacientes, por lo menos debían de haber tenido 4 eventos de infección respiratoria en el último año y descartaron todos aquellos pacientes que tenían alguna alteración anatómica, que estuvieran en tratamiento actual por un proceso infeccioso respiratorio o bien en el último mes hayan tenido algún proceso infeccioso. Y hicieron dos grupos, un grupo control que no se le administró nada, un grupo en el cual se le dio un lisado bacteriano a través de una obtención química y otro grupo que se le dio un lisado bacteriano polivalente mecánico, ¿sí? De tal manera que, pues bueno, se dio un seguimiento por 6 meses y lo que encontraron es que hubo mejores resultados en los pacientes con el lisado bacteriano polivalente mecánico, ¿sí? De tal manera que podemos ver que los periodos de tratamiento cuando surgían las infecciones respiratorias fueron menores, ¿sí? Y pues bueno, se encontró que disminuyó los procesos de infecciones respiratorias en los pacientes que tuvieron intervención de lisado bacteriano
polivalente mecánico. Bien. Y entonces, pues esto no lo promueve ningún laboratorio y obviamente lo que sí se ha visto que es de suma eficacia es el ejercicio en la inmunomodulación. ¿Qué es lo que sucede? Y sin duda uno de los mejores inmunoestimulantes y que tenemos incluso estudios de inmunología básica en el cual demuestran que existen cambios de un 15 a 25% en la inmunidad con la actividad física. Muestra efectos antiinflamatorios al reducir la grasa visceral e incrementar la expresión del antagonista del receptor de interleucina 1 y 10 y tiene efectos sobre la inflamación crónica y que está relacionada en la patogénesis de la resistencia a la insulina, la aterosclerosis, neurodegeneración y crecimiento tumoral. Y pues bueno, los cambios que acontecen y que se han visto y algunos de los estudios que demuestran estos cambios es que en unos pacientes que hacen un protocolo de ejercicio durante 30 minutos, ¿qué es lo que encontraron? Pues una redistribución transitoria de ciertos leucocitos y cambios en la transcripción de células mononucleares. ¿Qué también tenemos con ello? Pues bueno, que los péptidos antimicrobianos, que son sustancias que van a actuar en las mucosas y van a inhibir el proceso infeccioso, pues obviamente genera una protección y se incrementa su producción en los pacientes que hacen actividad física. ¿Qué es lo que también se ha demostrado? Que pues bueno, los ésteres de colesterol como moléculas efectoras contra la infección aumentan después de la actividad física. En este estudio se analizó la concentración de lisozima, linonato de colesterol, colesterol ariquidonato y concentraciones de albúmina en el fluido nasal antes y después de la actividad física. Y se demostró que los pacientes que no hacen actividad física son más propensos a desarrollar procesos infecciosos. Bien, ¿qué también se ha visto? Pues bueno, que el ejercicio promueve una respuesta a interleucinas de tipo Th1 y que un ejercicio que se practica por más de 6 meses está asociado con la menor pérdida de expresión de células y citocinas del perfil Th1 y que en aquellos pacientes que realizan ejercicio de alta intensidad, pues va a condicionar un efecto preferentemente tipo Th2, pero no genera ninguna inmunodeficiencia. ¿Y qué tenemos finalmente con respecto a las nuevas perspectivas? Pues bueno, este es un artículo bastante interesante. ¿Por qué razón? Pues porque hace referencia a mecanismos de inmunología básica. Y en este estudio se investigó la capacidad del lisado bacteriano mecánico polivalente para estimular los mecanismos moleculares de defensa innata del huésped mediante las células epiteliales cultivadas. De tal manera que se obtuvieron células epiteliales bronquiales humanas primarias y se recorroboraron los estudios de inmunología básica con respecto a voluntarios sanos, que se les dio el mismo tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, aquí se describe que dado que la invasión microbiana puede verse facilitada por una alteración de la integridad de la barrera epitelial, pues lo que quisieron revisar es precisamente si existe alguna modificación en relación a las moléculas de adhesión en la barrera epitelial. Y se analizó si este lisado bacteriano mecánico podría mejorar la expresión de las moléculas de adhesión celular utilizando, pues bueno, in vitro las células epiteliales bronquiales humanas. ¿Y cuál fue la sorpresa que encontraron y que se reporta en este estudio? Pues bueno, que ciertamente hubo un incremento en la expresión de molécula de adhesión tipo 1, ICAM1, hubo un incremento de la E-caderina que se reguló al alza y el análisis inmunocitoquímico reveló una redistribución de la E-caderina hacia la superficie celular. ¿Qué es lo que también encontraron en este estudio de inmunología básica? Expresión de anfirregulina. Y esta es una de las principales factores de crecimiento autócrino de las células epiteliales. ¿Y qué es lo que genera esta expresión? Pues una actividad microbicida directa mediada por células epiteliales a través de la producción directa de los péptidos antimicrobianos. ¿Sí? De tal manera que se observa una producción de beta-defensina, 2, ¿sí? Y también demostraron que al retarlas con
Staphylococcus aureus, encontraron un efecto bacteriostático sobre Staphylococcus aureus. Y algo bien importante, pues bueno, es que sucede que esta producción de péptidos antimicrobianos epiteliales está relacionada con la presencia de células dendríticas, que son las que inician la respuesta innata y hacen un puente con la inmunidad adquirida. Y también elementos que tienen con las células linfoides innatas del grupo 3 o ILC3, y que tras la activación por estímulos microbianos, las células dendríticas van a producir interleucina 23, que a su vez producen interleucina 22 y lo que son las células linfoides innatas, que nos van a proteger en los epitelios y que resultan ser las protagonistas de la inmunidad innata de la mucosa. De tal manera que encontraron también en este estudio de inmunología básica que la deficiencia de la expresión de interleucina 23 en las células epiteliales intestinales da como resultado un deterioro en la producción de interleucina 22 en la mucosa y con ello una reducción de la liberación de péptidos antimicrobianos. Esto ya se había descrito en distintos o en estudios previos, ¿sí? ¿Y qué es lo que se encuentra y surge a cuestionamiento? Que, por ejemplo, el uso de antibióticos de amplio espectro disminuye la expresión de factores antimicrobianos en la mucosa, principalmente intestinal, y lo que conduce a una predisposición a la colonización por enterococos que son resistentes a vancomicina. Por lo tanto, este estudio pues nos debe de hacer pensar y nos debe de llamar la atención en relación a si existe algún beneficio con el uso de estos lisados bacterianos con respecto a la translocación bacteriana en los pacientes con sepsis y también cuál es la modificación, y ya está descrito específicamente, alteraciones del microbioma intestinal con respecto a la respuesta en sepsis y sobre todo lo que le llamamos la inmunoplegia del sistema inmunológico. Pues bueno, esto como les mencioné también lo replicaron en los pacientes como tal al darle este lisado bacteriano y pues sí corroboraron la inducción de péptidos antimicrobianos y también se cuantificó la interleucina 23 que se recabaron en la saliva de los sujetos que se les dio el tratamiento y se observó un incremento significativo de esta citocina, no principalmente durante el día 3 y el día 6. Entonces, pues bueno, son estudios de inmunología básica y algo ya que durante muchos años se ha hablado son respecto y también en relación al tratamiento en cáncer, por ejemplo, de los lisados de Mycobacterium tuberculosis, que pues bueno, puede tener un efecto sobre la producción del inflamosoma y que van a generar liberación de interleucina 1B y tienen un efecto sobre las células T reguladoras. Y pues bueno, ¿cuántos reportes no encontramos con respecto a que los pacientes que estaban vacunados con BCG, el proceso de infección por SARS-CoV-2 pudo haber disminuido? Y pues bueno, ya también cuando utilizamos BCG para el tratamiento de cáncer de vejiga. Y algunos estudios que están surgiendo y que ya tenemos reportados con otro inmunoestimulante, el MB130, pues bueno, se ha visto que no solamente genera una protección contra infecciones de las bacterias que contienen estos inmunoestimulantes, sino que también te genera una protección contra infecciones virales y fúngicas, y estos están reportados en modelos murinos. De tal manera que es donde surge el concepto de la inmunidad entrenada, es decir, doy una sustancia que a final de cuentas me va a generar células de memoria del sistema innato y de esta forma una respuesta más rápida ante la infección. De tal manera que, pues bueno, abre la expectativa de los efectos sobre la calidad de vida en pacientes con infecciones recurrentes. Y pues bueno, concluyo, pues a final de cuentas diciendo, las infecciones sin duda representan un problema de salud que incrementa la morbimortalidad principalmente en pacientes susceptibles, que existen estrategias de manejo que coadyuvan a disminuir los eventos de infecciones en pacientes vulnerables. Recordemos, los inmunoestimulantes no están indicados únicamente como tratamiento único, sino que deben de ir asociados en tratamientos ya establecidos de las distintas condiciones que aquejen a nuestros pacientes.
que afortunadamente tenemos un mayor conocimiento de los mecanismos de acción de los inmunoestimulantes. Sin embargo, se requieren estudios de inmunología básica que demuestren el efecto que aparentemente tienen. Los efectos de los inmunoestimulantes deben evaluarse de acuerdo a su mayor capacidad inmunogénica. Y aquí se ha demostrado que de acuerdo al método de obtención son de mayor inmunogenicidad aquellos que se obtienen por lisis mecánica. El cuidado de la salud, sin duda, el ejercicio y el cuidado de la salud, y este cuidado de la salud, que pues bueno, ya sería de otro tema, la vacunación, siguen siendo una recomendación elemental para fortalecer el sistema inmune. Y pues bueno, hay que considerar las nuevas perspectivas de los estudios de inmunología básica que pueden coadyuvar a los tratamientos establecidos, no solamente en los procesos infecciosos, sino también en cáncer. Y con esto, pues yo termino mi exposición, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes el acompañarme esta noche. Y pues bueno, si alguien desea conocer con respecto a las actividades que realizamos y información de un servidor, pues pueden leer este QR que está adjunto a esta diapositiva. Y pues bueno, estoy atento a sus comentarios, a las preguntas que pudieran surgir del presente tema y muchas gracias nuevamente al Colegio de Medicina Interna de México. Muy buenas noches de nueva cuenta a todos y cada uno que nos acompañan en la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna. Y bueno, de nueva cuenta también agradecemos al doctor Carlos Pliego que nos haya ofrecido su tiempo y sus conocimientos para compartir con nosotros en esta área de especialidad como es la inmunología y con este tema tan rico sí en conocimientos, pero pues también a veces un poco polémico, ¿no? Y que en muchas ocasiones no nos queda tan claro, ¿no? Qué, cuándo, cómo utilizar los inmunoestimulantes. Es un gusto también saludar a todas las personas que están conectadas en este momento. Sabemos que hay médicos generales, médicos internistas, estudiantes, residentes, que siempre están atentos a estas sesiones y pues siempre conectados de todas partes de la República Mexicana. Sería llevar un tiempo muy valioso para saludar a todos y cada uno de ellos. Lo cierto es que pues ya empezamos a recibir agradecimientos y felicitaciones al doctor Pliego por su brillante ponencia. También estamos conectados en Facebook y en Facebook también nos siguen desde otros países. Están médicos conectados desde Bolivia, los Estados Unidos, Perú y Paraguay el día de hoy. Y bueno, sin más, doctor Carlos Lenin, no sé si quieras dar un saludo inicial a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos los compañeros médicos que nos están escuchando y pues agradecer al Colegio de Medicina Interna la participación que me pudieron otorgar para esta sesión ordinaria y pues muchas gracias, doctora Karina Díaz, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Pliego. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera de ellas, ¿qué diferencia hay, si es que así lo hubiera, si nos pudieras comentar, acerca de inmunomoduladores y los inmunoestimulantes? ¿Son sinónimos? ¿Son las mismas sustancias? ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Pliego? No, por definición son dos condiciones distintas. Sí, los inmunoestimulantes específicamente tratan de precisamente estimular las acciones del sistema inmune y por lo tanto los inmunomoduladores son aquellos que incrementan o disminuyen la actividad del sistema inmune. Entonces no los podemos utilizar específicamente como sinónimos, sin embargo como mencioné al principio de la plática, actúan como inmunomoduladores, pero precisamente en fenómenos de procesos infecciosos. En lugar de estar apagado el sistema inmunológico para defendernos para ante ciertas condiciones de infecciones, se activa para podernos defender de estos microorganismos externos, pero estrictamente y bajo el concepto que establece inmunomodulador e inmunoestimulante son dos conceptos diferentes.
Muy bien, gracias, doctor Pliego. La doctora Norma Soto también le saluda, le felicita y la pregunta es, ¿se puede combinar la terapia de factor de transferencia con terapias biológicas? Por ejemplo, rituximab. Eh, a final de cuentas, aquí algo bien importante y que lo mencionábamos en la charla, es nunca dejar la terapia básica que tiene ya una evidencia científica y estudios bien establecidos, y si a esto le agregamos un inmunoestimulador, un inmunoestimulante, lo podemos hacer. Afortunadamente, y con respecto al factor de transferencia, lo podemos utilizar una vez que, como decimos, lo que no te hace daño te puede hacer más poderoso. Entonces sí, sí se puede utilizar, no tiene un efecto que vaya a inhibir la actividad de la terapia basal. Entonces, en conclusión, la respuesta es sí, sí lo podemos utilizar. Recuerden que tenemos muchos efectos diferentes relacionados con la manera en que el paciente pueda recibir su terapia biológica y contra ciertos tipos de padecimientos. Entonces, en concreto, sí lo pueden utilizar con toda la confianza del mundo. Muy bien, muchas gracias, doctor Pliego. El doctor Luis Chumbiraico, en la plataforma de Facebook, nos pregunta, bueno, le pregunta, ¿en qué fenotipo de bronquiectasia mejora, o quiero suponer, se obtiene mejoría con un inmunoestimulante? Cuando tenemos Bueno, infección, cuando hay una fase hipersecretora o bien si están exacerbados, o sea, como en qué contexto y qué podríamos utilizar. a final de cuentas, los efectos que se demostraron en el estudio comentado es que disminuía la fracción expiratoria de dióxido nítrico. Y esto específicamente generalmente se presenta en procesos de exacerbación o activación. Entonces, pues bueno, lo que utilizamos, los inmunoestimulantes precisamente y dentro de la experiencia de un servidor, es que la utilizamos de forma preventiva, ¿sí? Durante 3 meses consecutivos, y por otro lado en exacerbaciones también los utilizamos y que acompaña el tratamiento de base establecido de acuerdo a las guías de control de las exacerbaciones. Entonces, realmente lo que se prefiere y lo que recomendamos específicamente es que se utilice de forma preventiva. Y lo que más se ha visto con respecto a algunos reportes y estudios que la evidencia científica es que lo utilicemos 3 meses consecutivos. Y en ciertos tipos de pacientes, y de acuerdo a las características de las exacerbaciones, incluso dejarlo de forma continua. Y sí hemos visto clínicamente que el paciente tiene una mejoría. Ok, muchas gracias. El doctor Ignacio Escobar le saluda, le felicita por la excelente ponencia y aunque el tema ha sido inmunoestimulantes, la pregunta es, ¿existe alguna evidencia sólida como la que nos ha presentado en esta sesión sobre la eficacia de nutrientes como vitaminas, proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos, omegas, etcétera, que beneficien en este sentido? Bueno, precisamente no hace mucho tiempo surgió un estudio en el cual reportaban la suplementación con vitaminas y no modificó lo que es la mortalidad de los pacientes. A final de cuentas, lo que sí ya está bien documentado y que a veces no hacemos caso como pacientes es la modificación de los estilos de vida, dieta y ejercicio. Eso sí ha modificado la expectativa de vida, pero si estrictamente preguntan, ¿hay algo que modifique estas condiciones con respecto a largo plazo? No. Definitivamente sí, los inmunoestimulantes tienen un papel fundamental tanto en exacerbaciones como en prevención. Sin embargo, no hay estudios que reporten que aquellos pacientes que consuman inmunoestimulantes han vivido mayor tiempo. Y por el contrario, sí ya tenemos un estudio que se reportó en el presente año con respecto al uso de los multivitamínicos, en el cual sí se menciona que no hubo un efecto directo
sobre la morbimortalidad. Entonces, pues la respuesta en concreto es no, no existe. Ok, muchas gracias, doctor Pliego. Saludos, doctora Rosalía García Peña, siempre nos acompaña también en estas sesiones desde Toluca. Le envía un saludo y felicitaciones también por la revisión tan amplia que nos ha compartido. Y nos dice, son dos preguntas. ¿El tiempo de administración de estos inmunoestimulantes se recomienda darlos en el evento agudo, en infecciones respiratorias y seguir su administración 2 meses consecutivos, o hay alguna evidencia de darlos por más tiempo? Es la primera pregunta. Segunda pregunta. En las infecciones del tracto urinario, ¿qué tan útiles son estos inmunoestimulantes en infecciones urinarias específicamente asociadas con síndrome urogenital en la mujer? Bien. Bueno, primeramente saludar a la doctora Rosalía García Peña, excelente internista, y me precio de su amistad y gracias por la felicitación a la doctora. ¿Qué es lo que sucede? Existen recomendaciones específicas para los eventos de procesos de infección aguda, en el cual se acompaña el tratamiento de inmunoestimulante junto con el tratamiento antibiótico específico y generalmente van en conjunto el tratamiento con los días de tratamiento con el antibiótico. Y lo que también existen las evidencias es decir, ok, prolonga y del tratamiento profiláctico, que es donde más estudios tenemos de los inmunoestimulantes. ¿Y qué es lo que se recomienda? De acuerdo a la posología de cada uno de los inmunoestimulantes, pero la mayoría de las veces es dar un tratamiento durante 10 días, un mes, descansa, siguientes 10 días otro mes, descansa, siguientes otros 10 días otro mes, y en función a eso tendríamos una respuesta o una protección específicamente para una posible recidiva. Pero algo bien importante siempre, debe de acompañarse el tratamiento específico de antibiótico dirigido contra el proceso infeccioso respiratorio y en conjunto los días de tratamiento. Y esto es sumamente interesante, ¿por qué? Porque de acuerdo al estudio reportado ya de inmunología básica que lo traspolaron a lo que es la respuesta en pacientes que se les dio el tratamiento, ciertamente te ayuda a mantener una integridad de las membranas y la expresión de péptidos antimicrobianos. Entonces, en teoría, el concepto y lo que podremos esperar es que incluso acorte los días de tratamiento o bien que la recuperación sea más rápida. Y en relación a los síntomas del tracto urinario, sí se ha demostrado, y específicamente con los lisados bacterianos sublinguales, con cepas uropatógenas y no exclusivamente de E. coli, en el cual sí disminuye los síntomas de cistitis en la mujer. Específicamente en la mayoría de los estudios, tanto de tanto de este lisado bacteriano sublingual como el medicamento que utilizamos, o bueno, el inmunoestimulante, han demostrado, los dos inmunoestimulantes que existen para afecciones del tracto urinario, han demostrado que sí mejora la cistitis en las pacientes, en las mujeres, ¿no? Son donde más tenemos estudios relacionados con el control de los síntomas. Y honestamente también digo, de experiencia de un servidor, en aquellos pacientes que tienen infecciones recurrentes e incluso en aquellos pacientes que tienen una E. coli B, damos el tratamiento adyuvante con el antibiótico adecuado, ¿sí? De acuerdo al perfil, específicamente carbapenémicos, en conjunto con estos lisados bacterianos, y la respuesta al tratamiento que hemos visto en nuestra experiencia de clínica es que hay una mejor respuesta cuando los combinamos. Pero sí, definitivamente, y del estudio que sí hay una evidencia de la disminución de los síntomas de cistitis es en mujeres embarazadas. Entonces, pues de forma general, sí podríamos recomendarlos, ¿sí? Nuevamente,
lamentablemente sí tiene un nivel de evidencia, la experiencia clínica, lamentablemente no está publicada, pero creo que es un parte de la experiencia que sí debemos de considerar para el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Muy bien, muchas gracias por aclararnos estas dudas, doctor Pliego. Tenemos una pregunta desde Facebook, la doctora Cari Bastida, que siempre nos acompaña desde Coatzacoalcos, tiene la siguiente pregunta. ¿Los inmunoestimulantes que usted menciona en este tema pueden tener alguna utilidad en las personas que viven con VIH en relación a que pueda ayudar a recuperar la población de CD4 o bien prevenir potenciales infecciones respiratorias por gérmenes oportunistas? Sí, esta es una pregunta bien interesante. Un saludo a la doctora Bastida hasta Coatzacoalcos. Y qué es fíjate que tenemos un reporte anecdótico de muy pocos pacientes y específicamente con factor de transferencia que unos lo adoran y otros lo satanizan, pero sí demostró que con el uso de factor de transferencia incrementas el recuento de la población de linfocitos. Entonces, sí se utilizó específicamente en este tipo de población y pues en un momento dado dices, creo que sí lo podríamos recomendar. Nuevamente, la evidencia científica, lo que vienen en los textos, lo que vienen en los comunicados y en todas las difusiones científicas, no. Dicen no lo utilicemos. Sin embargo, hay reportes, sí, de la literatura, de grupos de pacientes pequeños, que el uso de factor de transferencia sí incrementó la subpoblación de linfocitos. Por otro lado, considerando y bajo el concepto de mejorar lo que es la presentación de antígenos, de interacción del sistema innato y del sistema adquirido con respecto a los inmunoestimulantes, sí se recomendaría utilizarlos para disminuir la probabilidad de procesos infecciosos, principalmente a nivel respiratorio. Sin embargo, nuevamente, o sea, la evidencia científica, la evidencia de los textos, de los papers, no lo recomiendo, ¿sí? Digo, valdría la pena que un buen día de estos nos reunamos todos los que nos dedicamos a ver estos pacientes y juntemos nuestros pacientes y la evidencia clínica que tiene realmente pues un nivel adecuado para poderlo recomendar, ¿no? En muchas ocasiones nos dicen esto no funciona, pero cuando hemos visto y los hemos tratado en los pacientes, no sabemos si es el efecto placebo, que eso sí ya también sabemos que tiene cierta mejoría en las condiciones generales, pues bueno, a final de cuentas pudiera recomendarse, pero específicamente y lo que sí tenemos ahí reportes es con factor de transferencia con un incremento en la subpoblación de linfocitos. Muy bien, gracias, doctor Pliego. Tenemos una pregunta del doctor Bernardino Álvarez y nos dice, ya desde hace tiempo se publicó que las infecciones respiratorias bajas son un factor de riesgo y predictor de mortalidad por síndrome coronario agudo. Al respecto, me llama la atención cuál es el estado actual que tendría o qué papel tendría el uso de este tipo de adyuvantes en estas poblaciones. ¿Habría algún impacto epidemiológico en que haya o no desenlaces fatales como una eh, cardiopatía isquémica letal? Claro, bueno, saludos al doctor Bernabé Heredia Turuapan, Michoacán. Sí, definitivamente no hay estudios que lo fundamenten. Nuevamente, bajo el concepto de lo que se menciona en relación a cómo actúan estos inmunoestimulantes, sí podríamos considerar que al disminuir las exacerbaciones de procesos infecciosos, sí podría tener algún efecto en la morbimortalidad de los pacientes isquémicos. Entonces, pues estrictamente, si nos vamos a la ciencia pura, pues no, no tienen un papel. Esa sería la realidad, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta, doctor Pliego. Y la doctora María del Rosario Muñoz nos dice, también otra vez felicidades, excelente conferencia. Saludos, doctor.
y nos pudiera comentar con respecto a interacciones farmacológicas de estos agentes, alguna que tuviéramos que considerar, sobre todo en pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento oncológico. Claro, muchas gracias, doctora Rosario Muñoz. Saludos hasta la hermosa ciudad de Monterrey. Y pues bueno, a final de cuentas, algo que sí se han reportado específicamente con los inmunoestimulantes es que no tienen una interacción específica ni inhiben la actividad del efecto de algún otro tratamiento. Entonces, los podemos utilizar con toda confianza, sí, y a final de cuentas probablemente sí podamos encontrar. Todavía estas son pendientes que tenemos de investigar y lo que habíamos mencionado en la charla de inmunología básica, sí, todavía nos quedarían las preguntas de saber si van a tener algún beneficio en las terapias biológicas o bien en las terapias oncológicas o de algún otro tipo. Entonces sí, sí las podemos utilizar. No van a inhibir la actividad de ningún biológico ni de ningún antiquimioterapéutico. Gracias, doctor Pliego. Tendría ahorita que preguntar, eh, bueno, el doctor Del Ángel también le saluda y nos dice, ¿cuál sería la principal contraindicación de los inmunoestimulantes y si existe una vía que sea como la más idónea para su administración sublingual, oral? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Excelente pregunta, ¿no? Porque lo mencionábamos en la plática. No solamente tienen que ver con la administración, sino como la obtención. Entonces, la vía de administración se ha visto y también se ha documentado, y esto sí en los estudios científicos, que idealmente por vía sublingual es más adecuada. ¿Por qué? Porque tienen el primer contacto con el anillo de Valdeyer, sí, y específicamente ahí se hace la interacción linfocito T, linfocito B, y en un momento dado empieza a generarse la respuesta inmune. Sin embargo, también los estudios de los inmunoestimulantes que se administran por vía oral se dice que tienen cierta protección para que actúen a nivel de la placa de Peyer, a nivel gastrointestinal y se genere la respuesta inmune. Pero sí, definitivamente lo que se ha visto específicamente en la mayoría de los estudios es que si tú lo administras por vía sublingual y que tengas el mayor contacto, la mayor rapidez de interacción con el ganglio linfático proximal, vas a tener una mejor respuesta inmunológica. Muy bien, doctor, gracias. La doctora María Gabriela Liceaga le pregunta, ¿existe recomendación en COVID-19 en cuanto a que pudiera tener un mejor pronóstico el uso de la vitamina D? ¿Cuál es su opinión? Sí, definitivamente la vitamina D se ha demostrado que tiene un efecto directamente en el mantenimiento del sistema inmunológico y los reportes de los estudios mencionaron post-mortem, sí, que aquellos pacientes que habían tenido una deficiencia de vitamina D se había asociado con un incremento en la mortalidad. De hecho, pues bueno, dentro de las recomendaciones es que cuando ya llegamos a cierta edad, ¿sí? Por arriba de los 50 años, sí, que muchos ya estamos en esa etapa, dentro de las recomendaciones es la suplementación de la vitamina D para mejorar tanto la absorción intestinal como el sistema inmunológico. Entonces, definitivamente, sí, mantener los adecuados niveles de vitamina D van a mejorar la inmunidad, ¿no? Y esto va en conjunto con una adecuada alimentación o una adecuada nutrición. Y pues bueno, saludos a mi apreciable doctora Gaby Sellaga. Muy bien, gracias, doctor Pliego. El doctor Rodolfo Cano también siempre nos acompaña en estas sesiones. Un afectuoso saludo, doctor. Y nos dice, su excelente presentación, muy buena, pero en seguimiento a este tema de las vías urinarias en específico, con cistitis crónica en pacientes geriátricos, sobre todo diabéticas.
¿La utilidad de los estimulantes es recomendable? Sí, específicamente, y como lo comentamos en la plática, en un foro de geriatras y específicamente de infectogeriatría, se hizo mención y sí llamó la atención el hecho que el infectólogo, que muchas veces son los que tienen de repente un poquito más de resistencia con respecto al uso de estos inmunoestimulantes y probióticos, porque dicen que en teoría con el uso de antibióticos los inhibes, y esto ya se ha demostrado que no sucede. Precisamente una de las recomendaciones que surgió en estos foros es, en aquellos pacientes que se te ha dificultado un mejor control con el uso de antibióticos, agrega el uso de un estelizado bacteriano, ya sea por vía sublingual o por vía oral, de acuerdo a las recomendaciones de cada uno de estos inmunoestimulantes, y sí se ha demostrado clínicamente que ha habido una mejoría. Entonces, de entrada, yo le diría, mi estimado doctor Rodolfo Cano, sí, sí los utilizamos. En lo personal, yo lo he utilizado en la consulta con resultados adecuados para los pacientes y pues definitivamente sí, sí los podríamos utilizar. Muy bien. La doctora Irma Archundia, también siempre pendiente de estas sesiones, le saluda, felicita y nos dice, eh, ¿qué evidencia hay acerca de los inmunoestimulantes con el tratamiento de infecciones por patógenos multidrogoresistentes, así como cuando existe colonización? No, ninguno. Sí, saludos hasta Cancún. No, no hay una evidencia que los inmunoestimulantes tengan algún efecto. Sin embargo, en el último estudio bueno, el penúltimo estudio que mencioné en la revisión, sí se ha visto, o de acuerdo al reporte de inmunología básica y de la integridad de la mucosa y de la expresión de los péptidos antimicrobianos, así como la expresión de interleucina 23, se ha visto que esto mantiene la integridad de la mucosa y que en un momento dado puede mejorar, ¿sí?, el aspecto del tratamiento antibiótico. Obviamente aquí las recomendaciones es el uso de los esquemas de antibiótico establecidos por la ITSA, ¿sí? Pero realmente si me dices, ¿existe alguna evidencia científica? No, no lo existe. Sin embargo, los estudios de inmunología básica y estos reportes establecidos en relación a que se han detectado la expresión de péptidos antimicrobianos, interleucina 23 y la integridad de la membrana, podríamos, por eso lo ponía como pregunta, ¿no? Hay modificación con el microbioma, hay alteración con respecto a la translocación bacteriana, hay una efectividad con respecto a los agentes infecciosos multidrogos resistentes, pues bueno, sigue siendo la pregunta y como decimos, ¿no? Por acá, ¿quién se anima a que hagamos una tesis al respecto? Así es. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos dice el doctor José Alfonso Espinosa, nos comentó que los estimulantes para vías urinarias, acerca de inmunoestimulantes para vías respiratorias y vías urinarias, pero ¿existe algún tipo de inmunoestimulante que pudiera modificar la respuesta inmune de manera general? El ejercicio. Sí, sí, definitivamente, o sea, la modificación de los estilos de vida, la vacunación y el ejercicio son los que definitivamente funcionan como los mejores inmunoprotectores. Sí, eso sí existe una evidencia científica en relación a la respuesta a estas tres modificaciones. Sí, tal como nos volvió a comentar la doctora Rosario Muñoz, ¿no? Volver a lo básico, el paquete de medidas incluidos en la terapia llamado estilo de vida, ¿no? Así Que, es. que eso sí son indispensables. Pareciera lo más sencillo, pero usualmente es lo más complicado para hacer, ¿no? Nos envían otra pregunta desde Facebook. El doctor Javier Álvarez nos dice, los concentrados bacterianos inactivados, como uno de los contenidos es Enterococo fecalis, ¿alguna reacción secundaria? Nos dice, tengo duda porque Adolfo Hitler se los administraba a diario su médico de cabecera y ya sabemos los resultados que tuvo.
No, ya cuando estamos dañados viene de nacimiento. No, definitivamente, pues bueno, de uno de los inmunoestimulantes para patologías urinarias incluye estos lisados. Entonces, definitivamente no existe a la fecha, no hubo un reporte específicamente de que exista algún efecto adverso relacionado a la administración de estos inmunoestimulantes. Entonces, pues bueno, sí, ciertamente nos faltan muchos estudios y no nos dejemos llevar por esos comentarios de la historia. Recordemos que la historia la escribe quien sobrevive, ¿no? Entonces no sabemos qué le pasó a quien lo sobrevivió. Es correcto. Bueno, sí. Y estoy buscando más preguntas en redes sociales y no veo ninguna otra pregunta en la plataforma. No sé si alguien más de último minuto quiera hacer alguna, alguna otra pregunta. Comentarios muchos, ¿no? Sí, siempre saludos y felicitaciones, doctor Pliego. Siempre brillantes tus presentaciones. Y en efecto, ya revisando todo el chat, no veo ninguna otra pregunta. Entonces, pues creo que ha sido por demás interesante. Ya sabemos que de repente pudiera ser un tema un poquito ahí que genere controversias, pero como bien nos ha comentado, bueno, hay evidencia más bien nos mostró de qué sí hay evidencia y de qué no hay evidencia, y eso creo que nos ha quedado perfectamente claro y pues va a impactar en nuestra práctica de la medicina y por supuesto al final del día pues a quienes nos debemos, ¿no? A nuestros pacientes. Y con esto daríamos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Carlos Lenin, así como hemos preguntado e invitado a otros ponentes que nos han acompañado, como el doctor Carlos Andagaray, la doctora Rosy García Peña, ¿no? Quisiéramos que dos cosas en este orden. Una, un comentario final acerca de este mensaje que nos debemos llevar como médicos acerca del uso de los inmunoestimulantes, algo que debamos tener en cuenta en mente todos los días. Y segundo, ¿no? ¿Cuál es tu visión del Colegio de Medicina Interna eh, actual y para un futuro? Gracias. Pues bueno, primero agradecer al Colegio de Medicina Interna su invitación en relación a esta presentación y un saludo muy afectuoso tanto al doctor Juan Carlos Andagaray y a la doctora Rosalía García Peña, excelentes internistas, compañeros míos, y que me precio de tener su amistad. Definitivamente yo concluiría con respecto a los inmunoestimulantes es que son seguros, utilicémoslos con precaución y sobre todo adyuvándolos a un tratamiento específico, utilicémoslos como prevención en pacientes susceptibles o con factores de riesgos, infecciones recurrentes o padecimientos respiratorios que pueden conllevar exacerbaciones frecuentes y definitivamente escoger la mejor vía de administración sublingual. ¿Por qué razón? Porque interactúan directamente con el sistema inmunológico a través del anillo de Valdeyer, ¿sí? Y específicamente empezar a generar una respuesta inmunológica específica. En relación al Colegio de Medicina Interna, pues bueno, si ha cumplido 50 años con respecto a su vida y que los estamos celebrando todavía, no podíamos dejar de mencionar el excelente curso internacional que realizaron la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México, encabezada por el doctor Faustino Morales. Pues bueno, también decir que vemos un colegio para toda la vida, que nuestra visión es la calidad, es la vanguardia y la integración, y que a final de cuentas debemos de ver los beneficios que podemos obtener hacia las personas que han mantenido este colegio en pie, que son los colegiados. Hemos tenido muy buenas intenciones durante muchos años, pero no las hemos concretado. Y creo que a final de cuentas, si nosotros nos guiamos bajo los ejes de calidad,
de vanguardia, de integración, de fortalecimiento a los que integran el colegio, que son las filiales, de quitarles esa carga administrativa a las filiales, de poder mejorar los beneficios hacia los colegiados, de poderlos atraer para cursos atractivos que generen un mayor valor y que digan, este curso sí me generó un conocimiento. Sin duda nuestro colegio va a durar más de 50 años más. No debemos de espantarnos con las sociedades que están surgiendo, porque cada vez va a existir mayor propuesta académica, pero sin duda al día de hoy el eje y el líder en la educación médica continua es el Colegio de Medicina Interna de México. Pueden surgir instituciones del extranjero o interior que se precien de decir que damos avales, que se precien de decir que pueden realizar cursos y eventos académicos. Son bienvenidos, todos son bienvenidos, pero quien determina y que realmente conduce lo que es la educación médica continua en medicina interna es nuestro Colegio de Medicina Interna de México. Y en esta ocasión, felicitar al doctor Faustino Morales como presidente de nuestro colegio y a toda su mesa directiva, incluyendo a la doctora Karina Díaz, que me ha tolerado en esta sesión. Y un apreciable saludo, lo voy a repetir, a la doctora Rosalía García Peña y al doctor Juan Carlos Anda, porque son excelentes, Anda Garay, porque son excelentes internistas y que sin duda vamos a formar en conjunto un colegio para toda la vida. Calidad, vanguardia e integración. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Pues una vez más, muchísimas gracias, doctor Pliego. Insisto, gracias por este tiempo que nos ha dedicado al Colegio de Medicina Interna. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan y pues les deseamos que tengan muy buenas noches, un excelente descanso y nos vemos el próximo miércoles en nuestra siguiente sesión del Colegio de Medicina Interna. Buenas noches.